¿Qué tal? Bienvenidos nuevamente a este canal. A partir de ahora comenzaremos a estudiar uno por uno los auxiliares comunes independientes, que como ya hemos dicho, se encuentran inmediatamente antes de las tablas principales de la CDU. El orden en el que iré presentando estos auxiliares es el mismo orden en el que aparecen en el sistema. Los auxiliares que veremos en esta entrega son los de lengua y los de forma. Una característica común que podemos encontrar en estos dos auxiliares es que no nos informan acerca de los temas, de los contenidos, salvo casos particulares que veremos a continuación. Pero en general, si decimos que tenemos un documento escrito en japonés o un diccionario, estamos indicando la lengua fuente y la forma, pero no sabemos de qué trata cada uno de esos hipotéticos recursos. Veamos ahora en detalle y con ejemplos estos dos auxiliares. El primero de los auxiliares comunes independientes que aparece en la CDU es el de lengua. El signo que lo caracteriza es el igual al comienzo. Luego sigue el número que corresponde a cada idioma. En todas las tablas de auxiliares comunes independientes hay un instructivo breve pero muy importante y valioso al comienzo que hay que leer. Entre otros asuntos nos dice para qué se utiliza el auxiliar, en qué orden de la notación se lo puede indicar, hay ejemplos de aplicación. La sección que sigue aquí es de auxiliares especiales de la serie del apóstrofo. Esto nosotros en primer año no lo utilizaremos. Luego hay algunos auxiliares comunes para casos generales. Y sigue la sección con las distintas lenguas, clasificadas por familias lingüísticas. Las que comienzan con igual 1 hasta las que comienzan con igual 8 son las lenguas naturales. Las que comienzan con igual 9 son lenguas artificiales. Por lo tanto, lo primero que hay que hacer al utilizar el auxiliar común independiente de lengua es ir a la familia lingüística a la cual corresponde el idioma en cuestión. Por ejemplo, el idioma español corresponde, como sabemos, a las lenguas que derivan del latín, las llamadas lenguas romances. Entonces, en este grupo de lenguas que comienza con igual 13 o igual 1,3, tenemos que buscar el español. Están clasificadas a su vez en lenguas ítalo-romances, lenguas reto-romances, lenguas galo-romances, lenguas ibero-romances, y allí encontramos al español. Así hay que proceder con todas las lenguas. Nuestro primer ejemplo es un recurso de física escrito en catalán. Entonces utilizaremos la tabla de auxiliares comunes de lengua para señalar justamente en qué idioma se encuentra escrito este recurso. Para indicar entonces en qué idioma está escrito un recurso, se puede registrar primero la clase principal y luego el auxiliar común de lengua, o primero el auxiliar común de lengua y luego la clase principal. Igual 134.1 corresponde al idioma catalán. Todos los auxiliares comunes independientes se registran en MAR 21 con el código de subcampo pesos X.
en una biblioteca popular y en una biblioteca escolar no va a ser frecuente utilizar el auxiliar común de lengua antes que la clase principal. Eso se hará en el caso de existir una cantidad razonable de recursos escritos en idiomas que no sean los propios de la comunidad de la biblioteca. En bibliotecas populares y en bibliotecas escolares también se utiliza frecuentemente el auxiliar común de lengua para representar al idioma como tema. Por ejemplo, en el caso de un diccionario de la lengua española, es común clasificarlo de la siguiente manera. Diccionario de la lengua española, en el primer caso, o lengua española, diccionario. Cualquiera de las dos notaciones, formadas exclusivamente por auxiliares comunes independientes, es válida. Es muy común en bibliotecas populares y escolares, además de utilizar, como ya dijimos, el auxiliar común de lengua como representación del tema, utilizar el auxiliar común de forma, que veremos en la próxima entrega, al comienzo de una notación o directamente solo. Este es un diccionario bilingüe. Veamos cómo se indican dos o más lenguas pertenecientes a un mismo recurso. Las distintas lenguas que integran un recurso se registran en orden numérico ascendente. Para el diccionario bilingüe español-guaraní, primero se registra el auxiliar del español y luego el auxiliar del guaraní. Si un recurso contiene más de 3 lenguas, el bibliotecario tiene la opción, no la obligación, de utilizar el auxiliar común igual $0 para representar recursos políglotas. Por último, veamos una tercera utilización del auxiliar común de lengua, que es como complemento de la clase 811, en la que están representadas las diferentes lenguas. La clase 811, correspondiente a lenguas, es muy sucinta. Solamente algunas de las muchísimas lenguas que se hablan en nuestro planeta aparecen aquí. El español es 811.134.2. Notemos que los 4 dígitos que siguen al primer punto son los mismos 4 dígitos que siguen al signo igual del auxiliar común de lengua. Ya vimos que un diccionario del español se puede representar utilizando el auxiliar común de forma para diccionarios y el auxiliar común de lengua para la lengua española. Existe otra forma de clasificar este mismo recurso, que es utilizando la clase 811 en lugar del auxiliar común de lengua directamente. En este caso, en el registro queda como clase principal lengua española. Estamos indicando que el tema es la lengua española y el auxiliar común de forma para diccionarios. De cualquier manera, en una biblioteca popular y en una biblioteca escolar, es más frecuente utilizar el auxiliar común de lengua directamente y no la clase 811 para representar
la lengua española, el inglés y eventualmente otros idiomas de uso común. Ahora tenemos un recurso que trata sobre el idioma búlgaro en un soporte que no es impreso, pero eso no interesa en esta oportunidad. ¿Cómo podemos representar el idioma búlgaro? La posibilidad más directa es utilizar el auxiliar común de lengua correspondiente al idioma búlgaro, tal cual hicimos en la primera oportunidad con el español. Pero ¿qué pasaría si quisiéramos representar el idioma búlgaro en la clase principal 811? Bien, sucedería que no lo encontraríamos. La única lengua eslava que aparece en esta clase principal es el ruso. Al comienzo de la clase hay una nota explicativa, una nota de alcance, que nos dice que las subdivisiones de la clase 811 pueden derivarse de la tabla de auxiliares comunes de lengua, sustituyendo el signo igual por un punto. Busquemos entonces en la tabla de auxiliares comunes de lengua el búlgaro y armemos la notación que le corresponde de acuerdo a la división principal 811. Aquí tenemos entonces la notación que le corresponde a una guía sobre la lengua búlgara utilizando la clase principal 811, la correspondiente a las diferentes lenguas dentro de la clase de lingüística y lenguas. Para terminar con esta entrega, digamos que el auxiliar común de lengua no se utiliza corrientemente para los casos, frecuentísimos por supuesto, de recursos que estén escritos en la lengua de la comunidad propia de la biblioteca. En nuestro medio, por ejemplo, no usaremos el auxiliar común de lengua para el español en la mayoría de los casos. No significa que no se pueda utilizar, que sea errónea su utilización, pero no es recomendable por tratarse de una tarea redundante. El segundo de los auxiliares comunes independientes es el auxiliar común de forma. Su estructura es un número entre paréntesis y siempre comienza con 0. Al comienzo de la tabla de auxiliares comunes de forma se encuentra una tabla con auxiliares especiales que nosotros no utilizamos, son auxiliares del punto 0. Al utilizar la tabla vamos directamente a la sección titulada auxiliares comunes. Las dos primeras no son de uso frecuente en bibliotecas populares y en bibliotecas escolares. La tercera, obras de referencia, que incluye enciclopedias, manuales, guías, diccionarios, es muy común. Recordemos que la forma es la estructura de presentación de la información.
dado un tema cualquiera, el mismo puede estar presentado en una guía, en un diccionario, en un informe, en un manual, en un atlas, etcétera, etcétera, etcétera. En realidad, la dificultad al utilizar este auxiliar es determinar exactamente cuál es la forma. Vamos a ver ejemplos de algunos lugares comunes en los cuales no hay que incurrir. El libro de texto es un recurso destinado a la enseñanza formal. Sigue un diseño curricular específico. Debe incluir una leyenda de estas características. ¿Cuál es el destino del recurso? ¿Para qué fue diseñado? ¿Para qué nivel y modalidad de un sistema educativo formal está concebido? Muchos libros de texto del nivel primario incluyen en el título la denominación manual, pero no son manuales, son libros de texto. En este caso, contiene 4 temas, las 4 áreas del ciclo superior de la educación primaria. Un manual es un recurso conciso, taxativo, sobre un tema en particular. Por ejemplo, aquí tenemos la portada de un manual para indización y clasificación en bibliotecas. Se trata de un recurso, entre comillas, de cabecera, de consulta permanente, pero que no es aplicable al seguimiento de un diseño curricular como los libros de texto que comúnmente denominamos manuales, inducidos por sus títulos. Una guía contiene información práctica y descriptiva. Aquí tenemos un ejemplo. Se trata de la guía de audición de una ópera. En oportunidad de estudiar la técnica de la indización, habíamos visto que una enciclopedia multitemática, por ejemplo, se indiza con un epígrafe o encabezamiento de forma. Bien, al clasificar se procede de manera análoga. Se clasifica utilizando el auxiliar común de forma, en este caso para enciclopedias. Y este auxiliar común de forma es el que más comúnmente se utiliza solo en el campo 080, en una biblioteca popular y en una biblioteca escolar. El hipotético registro completo en lo que atañe al análisis documental para la Enciclopedia Británica queda con el campo 080, donde se ha volcado el auxiliar común de forma correspondiente a enciclopedias. Este auxiliar común constituye por sí solo la notación y también constituye la asignatura de clase. Si la biblioteca es de estantería abierta, en un sector denominado sector de referencia estarán acomodados todos los recursos que están clasificados mediante la utilización
de los auxiliares comunes de forma. Y luego comenzará la sección de la colección clasificada de acuerdo a las tablas principales, comenzando por la clase 0. Bien, termino entonces esta entrega. Nos vemos en la próxima para continuar con el estudio de los auxiliares comunes independientes. Hasta ese momento.